Hacemos pasar ahora al siguiente testigo. Diego Paulo Perdoni. ¿Está ingresando? Sí, acá ya veo una imagen. Señor Perdoni, por ahora veo silenciado su micrófono, tendría que habilitarlo. Y necesito, por un tema de imagen, porque usted tiene creo que la luz del sol atrás suyo, que genera un claro oscuro muy bonito, pero nos interfiere verlo. Ahí está, ahí se lo ve bien. ¿Se Bueno, escucha? perfecto. Lo saludo formalmente. Usted en este momento está ante... No, eso no es necesario, ya con lo otro estaba bien. Usted está ante el Tribunal Oral Federal número 4, lo están escuchando, además de escucharlo yo, los doctores Costabel y Obligado, la cuarta jueza también está aquí con nosotros, está la Fiscalía, las defensas, y usted va a ser en breve interrogado como testigo en esta causa que se conoce como Vesubio, el tercer tramo. Sobre lo que usted sepa, le van a hacer preguntas, yo avanzo con las formalidades de ley para que esto pueda suceder. En ese caso le recuerdo que el Código Penal prevé sanciones que llegan a los 10 años de prisión para que el testigo que mienta o que calle u oculte algo que sabe y se le está preguntando, sobre todo si esto es en perjuicio de un imputado. Dicho esto, le pregunto, ¿jura o promete por sus creencias decir la verdad en todo? Sí, quiero jurar por mis viejos y por los 30.000 desaparecidos. Bueno, formalmente entonces jura. En relación a las partes de este proceso que le hemos informado ya por secretaría, es usted respecto de quienes están como partes en este proceso, ¿no? Como víctimas del proceso, amigo, enemigo, acreedor, deudor, pariente, ¿tiene algún vínculo que pueda afectar la veracidad de su testimonio? No. Muy bien, lo dejo entonces en manos del señor fiscal. Digo, acá levanto la mano, si me puede ver y escuchar bien. Bueno, mi nombre es Alejandro Alagia, represento a la Fiscalía en este juicio. Sabemos que su papá y su mamá fueron víctimas del terrorismo de Estado y queríamos escucharlo para que pueda contar al tribunal y a la audiencia lo que sepa, lo que ocurrió con sus papás. Sabemos que también usted y sus hermanos, bueno, sufrieron también, estuvieron secuestrados y, bueno, queremos conocer todos los detalles que recuerden. Bueno, gracias. Quería agradecer en primer lugar a la Fiscalía, que es quien me convoca, agradecer a todas las querellas que vienen llevando adelante este juicio, y agradecer también al tribunal, que me permite en este caso declarar. La verdad no esperaba que me llamaran, fue más o menos una sorpresa que recibí hace poquito, pero bueno, bienvenido sea, que me den la oportunidad de dar testimonio, ¿no?, en estos juicios orales que se vienen llevando adelante. Quería, más allá de mi cara y del relato, mostrarles a mis padres, bueno, no se ven bien, Roberto Mario Perdoni y Lidia Nélida Macironi. Eran militantes del ERP. Y bueno, voy a pasar más o menos
voy a tratar de hacer un relato con la mayor cantidad de detalles posibles para que se entienda o para que no quede como que hago alguna salvedad. Todos los relatos que voy a hacer en realidad son relatos de recuerdos míos, no de cosas que me han contado. Mis viejos, como bien les dije, militaban en el ERP y los primeros días de diciembre del año 75, ellos alquilan una casa en Ranela, donde a nosotros nos dicen que era para pasar las vacaciones. Si bien nosotros estábamos medio al tanto de la militancia de ellos, de que no había que hablar, bueno, veíamos armas, digamos que estábamos bastante en contacto con lo que era la militancia de mis viejos. Sabíamos algunas cositas y otras por supuesto que no. Yo en esa época tenía 6 años. Entonces, los primeros días de diciembre nos dirigimos a la casa de Ranela. Esta es una casa que en realidad mis viejos hacían la cobertura legal, pero era una casa que alquilaba la organización, donde en esa casa se iba a cuartelar la compañía Juan de Olivera, que era la compañía del ERP que fue a rodear el cuartel y hacer las contenciones en el ataque al cuartel de Montechingolo. Nosotros, cuando salimos de acá de La Plata, bueno, teníamos un Citroën que, yendo por camino Belgrano, se hace un cambio de auto. Continuamos con otro auto, con un Falcon, y prácticamente, bueno, ya era un pase a la clandestinidad, ¿no? La casa esa de Ranela, bueno, los días transcurrían normales, jugábamos en el parque, tenía un parque muy grande. En principio no se veía gente, se veían algunas reuniones. En un momento se produce un asado donde había mucha gente, muchos compañeros, y luego de ese asado nosotros ya nos retiramos de la casa. El asado ese ya es prácticamente llegando al 23 de diciembre, unos días previos. El día 23 de diciembre nosotros regresamos a la casa. En la casa estaba mi mamá, con nosotros 3, y los compañeros, bueno, ya habían salido para el cuartel de Montechingolo. Recuerdo la tarde esa del 23 de diciembre, mi mamá estaba en el fondo de la casa, en una mesita, escuchando la radio. Se la notaba que estaba como muy concentrada, muy nerviosa. Y nosotros jugábamos en el frente de la casa. Bueno, llegó la noche, nos acostamos. En una pieza
nos acostamos con mi hermana y en la otra pieza se acuesta mi mamá con mi hermano. Al otro día era 24 de diciembre. En la teoría iba a llegar Papá Noel y con esa ilusión nos habíamos acostado. Recuerdo dejar la ropa prolijita en el borde de la cama, en los pies de la cama. Pero bueno, 5 de la mañana, cuando comienza a amanecer, entran los primeros disparos por la ventana donde estábamos durmiendo con mi hermana. Después les voy a mostrar unas fotos con el sol y con el reflejo, no sé si se van a ver bien. Era una casa con un chalet muy grande, con ventanales muy grandes también. Ventanales que tenían las piezas, tenía el comedor. Bueno, los primeros disparos entran, o por lo menos así lo escucho yo, entran en la pieza nuestra. No, los vidrios todavía no estallaban, se escuchaban las balas como pasaban el vidrio y pegaban en la pared. Los disparos ahí en ese momento es como que eran suaves, ¿no? Eran pocos. Era pa, 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 pongámosle. Ahí con mi hermana nos dirigimos a la pieza de mi vieja, que estaba con mi hermano. Ahí también entraban disparos por el ventanal de la pieza de mi vieja. Nos tiramos todos al piso y vamos cuerpo tierra hasta lo que sería la parte de atrás de la casa, que era un lavadero. Mientras nos íbamos trasladando cuerpo tierra hacia el lavadero, ahí sí ya empiezan a estallar todos los vidrios de la casa. Los disparos se incrementan notablemente, es como que comienza el ataque. Mi vieja nos pone debajo de una pileta del lavadero, ¿sí? Protegidos de las ventanas y de los disparos, ¿no? Nos pide que nos quedemos ahí debajo de la pileta del lavadero, mira por la ventanita del lavadero para afuera, le saca llave a la puerta y nos dice que ahora que volvía y que íbamos a salir corriendo por la puerta. Mi vieja se va al frente de la casa, lo que sería el comedor. Supongo yo que, la verdad, siempre me quedó esta duda, si fue para ver qué había afuera o para concentrar el fuego en la parte de adelante de la casa. Lo cierto es que en un momento, mi hija no sé si corre la cortina del comedor o qué hace, porque ese instante no lo veo. Lo que sí veo, que de golpe empezó a estallar toda la casa. Ahí ya no eran los vidrios, ¿no? La veo a mi vieja que viene corriendo por el pasillo y literalmente le volaban los escombros por atrás. La casa había empezado a estallar. No eran disparos, eran bombazos. Y la imagen es tal cual como se ve en las películas, ¿no? Cuando está este gran héroe americano, ¿no? Donde sale corriendo y las cosas van volando atrás. Bueno, exactamente así iban volando escombros y partes de la casa.
Ahí salimos corriendo por el lavadero. Yo calculo que todo esto debe haber pasado, no sé, 3 minutos, 5 minutos deben haber pasado, ¿no? Desde que nos despertamos a que salimos corriendo por el lavadero. Salimos corriendo por el parque, era una quinta muy grande, salimos corriendo, bueno, lo más agazapados posible, se escuchaba cómo seguía estallando la casa y los disparos que pasaban muchos disparos. Pasamos un alambre de púa, había lo que cortaba el límite de la quinta en el fondo, eran un alambrado de púa así de 3 hilos. Recuerdo que mi vieja los abre para que podamos pasar. Seguimos corriendo y llegamos a la casa de un vecino que daba del otro lado de la manzana. Ahí mi vieja les golpea la puerta, les pide que por favor nos dejen entrar. El vecino esto me entero muchos años después, a través de una conversación con el hijo de ese vecino, que el señor le dice a mi mamá: los chicos sí, usted no, porque nos compromete. Entonces, ahí nos piden que nos acostemos. Mi mamá nos pide que nos acostemos, que nos hagamos los dormidos si llegaba alguien. Y ella se va. Ella ahí, cuando se va, se comunica con mis abuelos para que nos vayan a buscar. Y cuando mis abuelos llegan, que llegan alrededor de las 10 de la mañana, nosotros ya no estábamos. En realidad, ahí en esa casa, bueno, después cae el ejército, que estaba allanando todas las cuadras de la manzana. Pregunta por nosotros tres, por mis hermanos y yo, quienes éramos. Bueno, la verdad desconozco, no recuerdo la conversación que tiene el vecino con el militar. Supongo que le dijo que pasó una señora y los dejó. No tengo muchas conjeturas al respecto, la verdad que no lo conocíamos a este vecino. Y el militar dice: bueno, no sé, los acabamos de salvar, había un hombre apuntándole a la casa, una pavada. Y nos llevan. Ahí recuerdo que cuando nos llevan volvemos a pasar por el parque de la casa. Y ahí es cuando yo estaba, la verdad que estaba acostumbrado a ver armas, y por ahí inclusive a escuchar disparos, a disparar, no sé. Y cuando vi cómo había quedado la casa me impactó, ¿no? Estaba destruida. Estaba con las paredes tiradas. Y me impactó recuerdo que dije: wow, el poder que tenían esas armas, ¿no? Y bueno, ahí también el despliegue militar que había en la calle era impresionante. Lleno de militares que seguían apuntándole a la casa. Veo, bueno, había tanques, camiones blindados. Luego, a través de documentos de DIVA y otros testimonios, a la casa sí, la atacaron con 2 tanques, 3 camiones blindados
y varios de artillería. Los tanques los habían trasladado en Magdalena, venían de Magdalena, estuvieron un par de horas viajando para llegar a la casa. Ahí nos suben en un patrullero y nos trasladan a la brigada femenina de acá de La Plata. Ahí, en unos documentos que he recuperado de DIPA, por ejemplo, a las 7 de la mañana, dice que comunica el principal Shinoy de DIPA que le hace saber al subdirector de la misma que vienen en camino hacia la brigada femenina 3 detenidos menores custodiados por un patrullero de la UR La Plata y a disposición de las autoridades militares. Nosotros una vez que estamos ahí en la brigada esta femenina, nos ponen en lo que sería una piecita de servicio, así parecía, ¿no? Era una piecita con 2 camitas, sin ventanas, sin nada, un cuartito, que daba un patio grande, un patio bastante grande, y ese patio a la vez daba como a un pabellón donde estaban detenidas. No eran celdas, sino que se veía como también un pabellón grande. Lo que pasa es que estaban todas las rejas, ¿no? Las rejas de las cárceles. Ahí, bueno, en un momento, no recuerdo si fue el mismo día, el otro día, caen unos militares de civiles a interrogarnos. Nos dicen que en realidad ellos estaban tratando de salvar a nuestros padres, bueno, pelotudeces, donde nos subestimaban demasiado, la verdad. Y bueno, por supuesto que no dijimos absolutamente nada, y recuerdo que el militar cuando se está retirando dice, no, estos chicos están preparados. Y se van. Después, otro día, bueno, pasó 24 de diciembre a la noche, Navidad ahí. Otro de los recuerdos que tengo es que lo que pensaba Papá Noel por acá no va a pasar, ¿no? Otro de los días que estábamos ahí, me acuerdo que había una detenida, porque estaba del otro lado de las rejas, ¿no? Junto con otras presas. Había como una columna y esta detenida se estaba golpeando la cabeza contra una columna. Y me acuerdo que nosotros andábamos por ahí sueltos en el patio y le dije a uno de los policías que estaba ahí, no sé qué era, un celador, le digo que había una mujer que se estaba rompiendo la cabeza contra una columna y me contesta, no, déjala que está loca. Bueno, ahí en la brigada esa no puedo precisar cuántos días estuvimos. Sí sé que muy cerquita a Año Nuevo, no sé si el mismo día, el día anterior o el anterior, mis abuelos se habían enterado a través de un militar conocido que nos habían trasladado ahí.
Cuando nos van a buscar ahí a la casa de Ranelagh, los militares le dicen que no tenían información a dónde estábamos. Luego, cuando se enteran que estábamos ahí, nos van a buscar y les dicen que no había menores ahí detenidos. Bueno, mis abuelos se van, el militar les dice que insistan porque vuelven otra vez, se los vuelven a negar, y la tercera vez que van, ahí nos devuelven, nos entregan. Esto ya próximo a Año Nuevo. Bueno, ahí cuando nos reencontramos con mis abuelos, nos vamos a pasar Año Nuevo a una casa que tenían mis tíos en Atalaya, y ahí es donde pasamos todo el verano. Si me permiten, a ver si se ve, no sé si se ve bien. Estas son unas fotos de la casa, que hoy todavía se encuentra ahí en el medio de un parque. La casa fue... Luego, ese es el comedor desde adentro. Las aberturas que se ven así prolijitas es porque fueron reconstruidas para que se vean, para tratar de disimular lo más posible lo que fue el ataque, ¿no? Claramente no quedaron así prolijitas las aberturas después del ataque. Ese es el altillo que tenía la casa. Ese no se alcanza a ver ahí, pero bueno, hay un caño de gas de la casa que queda incrustado en la copa de uno de los árboles del parque. Y ese vendría a ser la parte de atrás de la casa, el lavadero, por donde nosotros salimos corriendo. ¿Sí? Las aberturas, la casa es como que fue disimulada, así por un comprador. Si se me dan 2 segundos, el preste, 2 años después, la casa en la teoría se la habían alquilado a un militar. Y 2 años después, esa casa teóricamente se la venden a un señor que va a declarar a la justicia y dice que la finca en sí, en ese momento, estoy leyendo la declaración de la persona que compra la casa, ¿no? Que la finca en sí, en ese momento, se encontraba en estado de deterioro en virtud de un incendio. Está claro que la casa no tenía vestigios de haber sido incendiada, ¿no? Que había sufrido un incendio. Esta información lógicamente le fue proporcionada por el anterior dueño, y antes de concretarse la operación, que luego ya adquirida la misma en buen precio, y debido a que presentaba en sus paredes rajaduras, algunas movidas, y carecía de su correspondiente techo, era una casa que tenía varias caídas de techo, ¿no? Era un chalet bastante grande, bastante importante. Los techos se cayeron todos de la casa. Dice, bueno, algunas movidas y carecía de su correspondiente techo, encontrándose los pisos tapados por el escombro que había caído sobre el mismo, producto de la destrucción que presentaba la casa.
Bueno, y dice que en general la finca se encuentra en estos momentos en vía de construcción para hacer lo que realmente se trataba, de un chalet, pero que ahora en el estado en que registra la misma prácticamente no tiene presentación a nada. La casa esa hoy todavía se encuentra, está en el medio de un parque muy lindo, muy hermoso, tapada toda con plantas, disimulada, se ve que ahora la siguen disimulando con plantas para que no se vea. Se sigue viendo igualmente desde la calle, pero se ve más o menos lo que les mostré, ¿no? Y realmente parece un muerto, un fantasma en el medio de un parque, donde le construyeron una casa nueva, pegada atrás, otra casa que hay al costado que yo no puedo recordar si esa era la casa de al lado del vecino o es también una casa nueva que han construido. No lo parece por la arquitectura de la casa, ¿no? Y después una pileta muy hermosa, también le construyeron al lado. Pero la casa no la tocaron. Eso siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Como por un lado la disimularon, pero por el otro lado no se animaron a sacarla. No sé por qué. No sé si por una cuestión de miedo a que algún día haya una causa judicial, o por qué razón. Pero la casa todavía está ahí. Pasé el otro día para ver si todavía seguía, ¿no? Calculemos hace 45 años que esa casa está ahí. Y todavía está la casa esa. Señor Perdoni. Sí. Soy la doctora López Iñiguez, yo le estoy hablando. Para conducir un poco su testimonio en relación al hecho que acá estamos juzgando referido a su mamá, a Lidia, lo que yo quisiera tener claro es si usted esto lo está vinculando con específicamente el momento en el que también la secuestran a ella o no, o son circunstancias separadas. Es decir, ella, luego que los deja ahí, cae inmediatamente detenida, ¿entiendo esto o no? No. A ver, entonces lo llevo a ese momento. ¿Cómo sigue en relación a Lidia, sobre todo? Por supuesto, ustedes tres entiendo que van mezclando los derroteros, específicamente la situación de ella. Sí, claro que todo, en realidad comienzo con este relato porque es parte de la historia. Luego del ataque que nos llevan detenidos a nosotros, a mi abuela también la desaparecen. Mi abuela, la mamá de mi mamá, está un mes también detenida, desaparecida, en robos y hurtos. Y luego, bueno, así como se la llevaron, después la devolvieron. Yo entiendo lo que me dice la presidenta del tribunal, pero el relato, la detención y desaparición de mi mamá no es solamente el fusilamiento que hicieron en la calle. Es también este ataque cobarde que hicieron los militares, sabiendo
que dentro de la casa había 3 menores y una mujer, porque la casa esa venía siendo ya vigilada por los militares. Varios días antes a la casa había asistido el oso Reiner, que fue el infiltrado que tuvo el ERP, ¿sí? Y cuando los militares llegan a esa casa con tanques para bajarla a cañonazos, ellos sabían perfectamente bien que dentro de la casa había 3 menores y una mujer. Mi vieja ahí, en ese momento, bueno, al otro día se vuelve a encontrar con mi padre y se van a, supongo yo, no sé si en ese momento, pero se fueron a una casa, a ellos los levantan el 12 o 13 de junio en una casilla de Villa Fiorito. Mi abuela, en realidad nosotros, luego del procedimiento que hubo del ataque a la casa, a nosotros nos seguían autos de civiles a toda la familia para todos lados. Yo recuerdo el autito de civil que la puerta de la casa, en la puerta de la escuela, en la puerta de la casa, en la puerta de la escuela. Y bueno, mi abuela, en junio, se produce el primer encuentro con mi vieja, donde se juntan en una confitería para hablar de nosotros, bueno, intercambiar algunas cuestiones. Y al día siguiente es cuando los levantan de la casilla de Villa Fiorito. Eso sucede entre el 12 o 13 de junio. Son las 2 fechas estimativas. Bueno, ahí pasa un compañero por la casa de, no recuerdo si de mis tíos o de mis abuelos, para informar que los habían levantado y que por el momento no los esperemos. Luego, claro que fueron pasando muchos años, ¿no? Muchos años y muchos años de silencio. Teníamos absolutamente prohibido hablar con nadie sobre lo que había sucedido. Yo en ese momento tenía 6 años y empezaba primer grado. En la escuela, por supuesto que no podíamos hablar, y mi forma de contar lo que había pasado me tiraba al piso y me hacía el muerto en todos los recreos. Después, bueno, piden que me saquen de esa escuela a fin de año. Me voy a otra escuela, a la escuela italiana, y recuerdo que los primeros días de clase, la señorita, ya segundo grado, nos pregunta qué habíamos hecho en las vacaciones, y yo le hago un relato pormenorizado en realidad de lo que había pasado el otro verano, donde le cuento el ataque a la casa y que no habíamos vuelto a ver a mis viejos. Tampoco tuve respuesta. No hagamos de cuenta que no le entregué nada porque no hubo ningún tipo de reacción. Después, bueno, fueron pasando los años y con distintas consecuencias, ¿no? de todo esto. Y ya por el año 91 yo ya estaba viviendo en Mar del Plata. Mis hermanos vivían acá en La Plata. Y se comunica el grupo de antropología forense con mi hermana,
y comenta, bueno, la posibilidad de la identificación de mi mamá. Estoy hablando del año 91, cuando todavía no existían la base de datos genéticos. Mi mamá tenía la característica de, le decían la renga en la casa de Ranela, porque había tenido poliomielitis infantil y le había dejado una secuela en una de las piernas que medía aproximadamente 5 centímetros menos. Esto permite empezar a orientar al grupo de antropología forense y después a través de otros, bueno, de cotejos están todas las pericias, ¿no?, del grupo de antropología, donde las pueden leer y les va a explicar mucho mejor la identificación de mi mamá. Bueno, a través de relatos, testimonios y un cotejo que se hace también con la dentadura, y el odontólogo de su momento, que todavía conservaba inclusive unas placas de un tratamiento de conducto y de otros trabajos, bueno, se llega a la conclusión que era mi mamá. Ahí yo viajo acá a La Plata para ir a buscar el cuerpo de mi mamá, y cuando lo vamos a buscar ahí al cementerio de Avellaneda, con mi hermana pasamos dentro del cuarto y estaban los huesos de mi mamá acomodados, ¿no?, como si fuera un esqueleto armado. Estaban las balas que le habían matado. Pude tener en mis manos esas balas. Eran 5 balas que se encontraron en el cuerpo de distintos calibres. Esto quiere decir que hubo un fusilamiento y donde le tiraron varias personas distintas. Había balas de FAL y de otros calibres. Y lo que dicen las pericias es que en realidad por las roturas de los huesos fueron muchas más de 5 balas, inclusive, que la habían matado. Bueno, el tribunal puede cotejar, pero estos son los huesos de las piernas, ¿sí?, que fueron rotos por las balas. Ese es el cráneo de mi mamá. Ahí pueden ver un orificio de bala, donde rompe el maxilar también. Y es muy difícil poder explicar ese momento, porque uno se encuentra con los huesos, es muy difícil esto de la sepultura, ¿no?, de poner los huesitos, pusimos todos los huesitos dentro de una cajita y la trasladamos acá al cementerio de Avellaneda. Es como que los huesos encuentran su nombre, pero el alma no está.
En realidad ellos desaparecieron el cuerpo y ese cuerpo lo volvimos a encontrar, pero el alma jamás la pudieron desaparecer. El alma siempre, siempre estuvo con nosotros. Va a seguir estando y va a seguir estando en el recuerdo de todos los argentinos. Yo entiendo que la presidenta del tribunal por ahí quiere que sea específico con el fusilamiento que hubo, este invento de enfrentamiento que hicieron en la calle. Pero yo le quiero pedir al tribunal, si bien no tiene que ver con este juicio, que se abra una causa por el ataque a la casa. Porque fue un ataque cobarde y parte del genocidio que hubo en este país. Obviamente, por ahí este hecho está más relacionado con la causa de Montechingolo, que hasta el día de hoy está durmiendo en el sueño de la injusticia, porque es una causa que parece que cuesta mucho que vea la luz. Y el genocidio en este país no empezó el 24 de marzo del 76. El genocidio en este país empezó muchísimo antes. Previo al golpe, ya acá en provincia de Buenos Aires, había alrededor de 5 centros clandestinos de detención con más 300 de detenidos desaparecidos. También estuvieron los responsables que quisieron de alguna manera blanquear esta represión y este genocidio firmando los decretos de aniquilación a la subversión. Yo todavía no escuché en ningún juicio de que se intente, por lo menos, juzgar tanto a Cafiero como Rucauf, como Luder y como los demás ministros que de alguna manera pretendieron legalizar el genocidio en este país. Yo entiendo que no tiene que ver con esta causa, pero estos juicios sí, en realidad, lo que se pide es justicia. Y yo lo que estoy pidiendo es justicia por el ataque a la justicia, por lo que hicieron. Justicia donde todos los responsables sean juzgados, ¿sí? Inclusive los que firmaron el decreto de aniquilación a la subversión. Que más que decreto de aniquilación a la subversión, yo personalmente lo llamaría el decreto de aniquilación al amor, porque lo que quisieron aniquilar estos tipos fue a esa generación revolucionaria y hermosa que no dudaron en dar la vida por los demás, ¿sí? Mi hermana recuerda una frase de mi papá donde mi viejo le cuenta que ellos luchaban para que los demás chicos tengan lo que teníamos nosotros, para que podamos ser todos iguales. Y bueno, estos juicios, y vuelvo a agradecer al tribunal y a la querella y a la fiscalía que me convocaron, porque estos juicios están reconstruyendo la historia. Estos juicios son como pequeñas piecitas de dominó que van reconstruyendo la historia, el genocidio que hubo en este país, que va reconstruyendo la memoria, ¿sí? Con todos estos relatos, estos testimonios, si bien por ahí no fui tan preciso con el hecho y conté otras cuestiones. Esto lo quise contar porque también aporta a la memoria de este país. Y nosotros lo que hacemos es contar la verdad de lo que pasó en este país,
para que quede registrado y para que también otras generaciones venideras lo puedan escuchar. Nosotros construimos la verdad, y la verdad también es la que calla en estos genocidas. Le vamos a preguntar a la Fiscalía en este sentido. Deme un segundo, señor Sí, Pedroni, por favor. Si, en relación a lo que es objeto del debate y de esta ampliación, tienen preguntas en relación a aspectos que usted viene declarando, como para luego no ir y venir y poder ir profundizando en el testimonio. Así que denme un segundo que le voy a dar la palabra a la Fiscalía. ¿Cómo no? Sí, buen día, señora presidenta. Sí, algunas preguntas puntuales, porque Diego ya en su relato hizo una extensa explicación de lo que sucedió antes como contexto de la desaparición de sus papás en ese ataque a la casa en el año 75, y teníamos algunas preguntas puntuales. No sé si, Diego, querés redondear esto que estabas diciendo y te preguntaríamos puntualmente después algunas cosas. Por un tema de orden, perdón, por un Sí, tema de orden, doctor Valera, yo preferiría, si es tan amable, de ir puntualizando las preguntas para bueno, también luego poder darle la palabra a la querella. está bien. Creo que en tu relato, yo ingresé tarde a la sala, te pido disculpas, Diego. En tu relato no sé si llegaste a decir las edades que tenían tus hermanos y tus papás. No, dije ¿Podrías decir los solo la nombres? mía. Sí, cómo no. Mi hermano Julián era el más chico, tenía 5 años. Después estoy yo en el medio con 6 y mi hermana Andrea con 7 años. Y luego mi mamá tenía 35, era psiquiatra, y mi papá tenía 31 y era artista. Bien. Te quería preguntar si recordás algunos nombres, o si pudiste más que recordar, porque me imagino que en ese contexto, en aquel momento, por ahí no conocías los nombres reales de compañeros de tus padres que vos hayas conocido, pero si en la reconstrucción posterior que pueden haber hecho la familia, pudieron conocer nombres de compañeros de tus papás. Y después te quiero preguntar por una persona puntualmente, pero primero saber si recordás nombres de tus padres. No, Y nombre apodos de compañera. no. ¿Cómo? Y apodos de compañeros o nombres de guerra que utilizaran en ese momento, no. No, Bueno, te quiero preguntar puntualmente por Liliana Molteni, si vos no, supiste la he algo. leído en el libro de Montechingol. Ajá. ¿Y pudiste ver alguna fotografía de ella en algún momento? ¿Supiste si en algún momento frecuentó a tus padres, si fueron compañeros de tus padres? No, no te podría decir eso. Bien, No recuerdo compañeros de la época. eh, Al día de hoy me es muy complicado recordar fechas, nombres y caras. bien. Bueno, cuando relataste el momento del secuestro de tus padres, creo que no dijiste el año, si podrías precisar el año. Sí, el año Dijiste que el día y el mes, pero no el... en el 1976, al Bien, año siguiente. bien, Fue 12-13 de junio del 76. bueno. Bueno, te van a hacer preguntas, como te estaba diciendo la señora presidenta, o otras partes, y lo único que te quiero pedir es al final de tu relato, no ahora, quizás al final de tu relato, si podés contar cómo fue la vida para vos y para tus hermanos con posterioridad al episodio del año 75 y después también el episodio del secuestro de tus padres. Pero al final del relato te pido, porque imagino que es una cosa muy, muy sentida y bueno, me parece más pertinente que lo hagas al final. Gracias, señora presidenta. Muy bien, le damos la palabra a la querella, que pregunto, mejor dicho, a las querellas, si tienen preguntas.
Sí, Presidenta. No sé si había alguien más. No, está usted, doctor Yonto. Bueno. Diego, voy a levantar mi mano y moverla. Mi nombre es Pablo Yonto y soy abogado de otros familiares y sobrevivientes de este centro clandestino. Bueno, primero agradecerte enormemente el testimonio. Dos preguntas. Este compañero que avisa a tus abuelos sobre el secuestro en Fiorito, o ya sea por él o por el equipo argentino de antropología, ¿tomaste conocimiento de alguna de las circunstancias del secuestro, de cómo fue, qué pasó ahí en Fiorito? No, lo único que sabemos es que a raíz del encuentro que tiene mi vieja con mi abuela, ahí la siguen a mi vieja y a la madrugada siguiente, en la madrugada es que caen y los levantan. Uno de los comentarios que tengo es que junto con mis viejos había una pareja más. Desconozco el nombre de esa pareja. Bien, y lo otro es si tanto tu mamá como tu papá tuvieron en la militancia algún sobrenombre que nos ayude también a relacionar si alguien ha escuchado ese sobrenombre en algún centro. Sí, el nombre de guerra de mi papá lo desconozco y el nombre de guerra de mi mamá era Maricel. Perdón, muchísimas gracias, Diego. Presidenta, yo cedo mi turno. Gracias a vos, Pablo. Muy bien, en relación a esto que acaba de mencionar, ¿usted supo de algún modo, recibió información acerca del paso de su mamá por Vesubio, que haya alguien visto a su mamá, o que a usted le haya llegado información en relación entre el momento que mencionó recién, 12-13 de junio, y el momento estimado del fallecimiento? ¿Tiene? No que la hayan visto, no tengo un testimonio directo de que la hayan visto en Vesubio, sino por supuesto hubiera participado de alguna de las querellas. Sí, recuerdo que cuando fue la identificación del cuerpo de mi mamá, en ese momento ya Alejandro Inchaurregui, que era quien comandaba ahí en ese momento el grupo de antropología forense, nos nombra la posibilidad de que mi vieja haya estado en Vesubio. ¿Y cómo fue eso que le dijeron? ¿Cómo le dijeron esto? Así, tal cual fue. ¿Pero sobre qué bases? Sobre investigaciones que hacía el grupo de antropología forense en ese momento. La verdad no recuerdo de detalles de la conversación, eso en todo caso se lo podrían preguntar a Alejandro Inchaurregui. Yo lo que sí recuerdo que Ale en su momento ya me nombra la posibilidad de que estuviera en Vesubio. Pero usted en ese momento le preguntó por qué me está diciendo esto. No. Okay. O no recuerdo, por lo menos. Uh-huh. Bueno, le pregunto a las demás partes si en relación a esto tienen... No, acá me dicen que no con la cabeza. Los colegas tampoco. Muy bien. Bueno, estamos entonces llegando al final de su testimonio, que le agradecemos mucho. Es mi interés que usted entienda cuál es el sentido de las preguntas que se le van formulando y de algunas precisiones. Esto tiene relación con que se ha ampliado recientemente este objeto procesal, incluyéndose otros hechos a pedido del Ministerio Público Fiscal y que el tribunal habilitó,
y en ese marco es un caso Nobel, el de Lidia Nélida. Por eso las preguntas específicas vinculadas a esta causa, que como yo le dije en la introducción, se llama Vesubio tercer tramo porque están juzgando estos hechos. Ese era el sentido de las preguntas. De todas maneras, le agradecemos mucho su testimonio y todo lo que usted ha tenido para aportar. No quiero que sienta que se le estaba cercenando ni retaseando la posibilidad de la expresión, No, por sino que favor. nosotros tenemos Sí, la obligación de ahondar en los hechos respecto de los cuales el tribunal tiene que expedirse en el momento oportuno. Acá veo una mano levantada. Sí, Presidenta. Le quería pedir si esto último que le había solicitado a Diego, si puede expresarse sobre cómo fue la vida Sí, posterior, yo lo ¿no? tenía presente. Ah, perdón. Usted en su momento lo había dicho, había mencionado que era para el final y hacia ahí estaba yendo. Bueno, entonces le decía a Diego que le agradecemos mucho su testimonio y esta es la oportunidad en la cual, si usted tiene alguna última manifestación que hacerle al tribunal, como hacemos usualmente con los testigos, para hacer alguna referencia que usted considere importante que sepamos, puede tener nexo con lo que la Fiscalía le preguntó antes o cualquier otra cosa que usted desee decir, si considera que los efectos que tuvieron estos hechos sobre usted. Usted tenía 6 años, creo que eso es absolutamente elocuente acerca de lo que nos describió y lo que era, que era un niño pequeño, pero bueno, esta es la oportunidad que usted tiene y lo escuchamos. Luego de esto seguiremos con el testigo que está guardando en la antesala después de usted. Les agradezco. No, básicamente, claro que la represión después siguió, ¿no? Tomando distintas formas, como por ejemplo en el año 80, cuando un militar que conocía a mi abuela, Eduardo Smith, se presenta en la casa diciendo que se prepare porque mi vieja estaba por aparecer. Después versiones que nos llegan de que mi vieja estaba en Francia con amnesia, y todas estas operetas, ¿no?, que siguieron para perpetuar el dolor, porque eran así de siniestros. La vida, y bueno, fue complicada. Pero fue transcurriendo, y yo en particular lo que quiero agradecer es a mis hermanos de hijos. Porque con ellos, en realidad, es como, de alguna forma, yo siempre digo que así como los nietos recuperados recuperan su identidad, nosotros, de alguna manera, a partir de hijos, también pudimos recuperar nuestra identidad. Pudimos hacernos cargo de quiénes éramos. Estoy hablando del año 95. Nosotros hasta el año 95 todavía costaba mucho poder decir en la calle, poder hablar de que éramos hijos desaparecidos, que éramos hijos de quienes éramos. Todavía existía esta perversa teoría de los dos demonios, donde nos querían hacer creer o quisieron hacer creer a la sociedad de que eran lo mismo los compañeros revolucionarios que estos militares genocidas. Y hijos, a todos nosotros nos modificó la vida. De alguna manera nos permitió poder empezar a ser nosotros, poder empezar a decir quiénes éramos nosotros y quiénes eran nuestros padres.
Nada, eso. Agradecer a mis hermanos de la vida y de toda la vida. Nada más. Muy bien. Se tiene presente. Muchas gracias. Señor Cardoni, su declaración ha terminado. Puede continuar con su jornada. Gracias. 30.000 compañeros desaparecidos. Presente. Presente.